Continuamos recorriendo toda la República Oriental del Uruguay, estamos de regreso por Atlántida junto a Carlos de Vasconcellos, a quien es un placer escucharlo porque nos ilustra al respecto de lo que es la realidad del mundo marino. ¿De qué vamos a hablar hoy, Carlos? Te escuchamos, ¿cómo estás? Bueno, me preguntaba acerca del disco, que fue un pez que te llamó la atención, ¿verdad? Notoriamente. El disco es un pez Siphisodo, de la familia de los cíclidos, que vienen del Río Negro, del frente del Amazonas, ¿verdad? Es un pez que por mucho tiempo, por muchos años, fue muy difícil mantenerlo, desconociendo ciertos parámetros del agua para dominar. Recién los alemanes, que fueron siempre holandeses, que fueron muy pioneros en la reproducción de la especie difícil, empezaban a reproducirlo después de la Segunda Guerra Mundial, digamos. Hoy en día se han logrado variedades muy diferentes y somos muchos los criadores que hay, ¿verdad? Hoy en día se está popularizando. Fue un pez que fue muy caro. Hoy en día en Estados Unidos lo pagan, en Europa lo pagan muy bien todavía, ¿verdad? Pero se han logrado variedades muy diferentes a lo que era el disco original, que es más bien predominante del verde, el azul. En cambio ahora se han logrado rojos, amarillos, una variedad muy grande. Y bueno, es un pez muy interesante porque en lo difícil de su reproducción estaba no solamente lograr los parámetros adecuados como para que se reprodujeran, sino que sacar adelante la alimentación. Hay dos variedades de peces, el disco y el uarú. Son peces que necesariamente crían ellos a los alevines. Ellos en los primeros días de vida deben de comer una segregación que da la epidermis de la piel de los peces para poderse alimentar, muy ricas en carbohidratos. Entonces era muy difícil lograr de que en cautiverio estos peces lograran reproducirse. Fue bastante difícil después la reproducción en cautiverio, ¿verdad? Justamente por ese problema. Hoy en día ya yo crío mucho artificialmente y también con los padres. Ya cuando una pareja es difícil, lo que hago, le sacamos los huevos y los criamos de una forma artificial. Pero para eso ha llevado muchos años de trabajo, ¿no? Es un pez que marca un territorio, tiene una zona específica de influencia en la cual de alguna manera no permite que ingresen otros. ¿Cómo es? Claro, son cíclidos. Todos los cíclidos son peces que le llamamos territoriales. Él está dentro de los peces de los cíclidos más tranquilo, menos agresivo. Es un pez que de boca pequeña, no es muy fuerte, pero de todas maneras marca su territorio con los demás peces y cuida sus alevines de una forma, inclusive con uno mismo. Se enoja con uno cuando uno le va a sacar las crías. Es un pez que tiene su carácter. Y en base a lo que estamos hablando, hablábamos ahora del disco, hay algo que me parece importante que tú destaques, y que es la salubridad de una pecera en buen estado, y de que hay que tener una tenencia responsable de los peces, que son mascotas, pero que por sobre todas las cosas, antes que mascotas, son seres vivos a quienes hay que tener en las mejores condiciones. Claro, sí, es un tema muy frecuente, que nosotros lo tratamos mucho, explicando a la gente de que no se debe caer en que la diferencia de que un pez esté bien o esté mal está en el hecho de que vivo o de que muera. El pez está vivo, está todo bien. No, no es así. Hay gente que cría un conejo en un cajón de mercado y el conejo está bien. No, no está bien el conejo. Tenemos una mascota, tenemos que pensar en las condiciones de vida del animal, ¿verdad? De que sean las más óptimas. Yo le explico a la gente siempre, no existe enfermedades de peces. Existe enfermedad del acuario. Si tenemos el acuario en buenas condiciones, con la cantidad de agua suficiente, los cambios que se deben ir haciéndole al acuario, vamos a tener un acuario sano y por lo lógico, unos peces sanos. En la naturaleza, cuando hay grandes mortandades de peces, no es que hubo una enfermedad de peces, es que algo afectó al medio. O hubo un productor que tiró fertilizante o tiró pesticida, en la cañada aquella murieron todos los peces, o un derrame de petróleo. Siempre actúa el medio, es el problema. Si los peces los tenemos en un acuario que sea sano, no vamos a tener problemas de peces. Acá está, como en otra ocasión yo te decía, de que los peces de agua dulce son más variadas los parámetros. Por eso es importante cuando formamos un acuario, que sea un acuario geográfico. Para poder llevar peces de que tengan todas las mismas condiciones, porque no se puede caer en decir es agua, no, es muy diferente. Estos peces son, como dije, del Río Negro. El Río Negro está visto en el mundo como la zona más pobre en el mundo en electrolitos. Ahí no existe nada de carbonato, inclusive no hay caracoles, porque no logran obtener calcio para formar su caparazón. Es un agua muy ácida y tenemos que tenerlo, no lo podemos poner con un pez
que necesita un agua más alcalina, como hay gente que pone neones con molinesia. Son dos extremos totalmente diferentes. La molinesia viene del Yucatán. El Yucatán es una entrada hacia el mar que está recibiendo aguas muy duras, con mucho carbonato de calcio, ¿verdad? Es algo que tenemos que ser conscientes y asesorarnos primero cuando tenemos un pez, dónde lo vamos a poner y las condiciones que necesita el pez. Venía a hablar. En definitiva, el mundo es como un gran acuario. Nosotros podemos tener una piscina, una bañera o un lugar que nosotros le demos el lugar, una tina o lo que fuere, pero la historia es hacer de esto algo responsable. El ser humano es irresponsable con el mundo, como puede ser también con sus propias mascotas. El grado de conciencia en nuestros actos es lo que hace la diferencia para que todo deba estar como tiene que estar. La diferencia está en nosotros. Si me permitiste, de un poquito de tiempo, te voy a dar algo, presentarte un panorama como lo he dicho muchas veces y el que me escucha va a decir, la gasta con eso. Pero para que comprendamos más o menos los peces, yo siempre digo, tendríamos que partir del hecho de pensar que el planeta Tierra se llama Tierra equivocadamente. Debería haberse llamado planeta Agua, si tenemos en cuenta que 3/4 partes del planeta es agua. Y la inteligencia hizo la supremacía en su lugar equivocado, porque lo lógico hubiera sido que lo hubiera hecho en el agua, siendo que la biodiversidad es mucho mayor. Si pensamos que si la inteligencia hubiera dado la supremacía en el agua, estos seres inteligentes saldrían a capturar a animales en la tierra para ponerlo en burbujas en el fondo del mar. En su desconocimiento, en la misma burbuja, pondrían un tigre bengala, 5 cerdos, 4 hombres, 5 pavos reales. La comida que le daban, tiraban para adentro, coman, ahí tienen comida, sin saber cuál es la comida. Cuando se enferman, le tiran medicamentos sin siquiera saber si el tipo está enfermo de reuma, tiene problemas de corazón, mala alimentación, sin tener idea de nada le tienen ese medicamento hacia adentro. Estos van a estar estresados, mal hacinados, no tienen mínimo conocimiento de la filtración del aire. Se enfermaron, por supuesto. Se murieron, trajeron otro y lo pusieron de vuelta. Algún ser inteligente, un poquitito más, con más conocimiento, pondría en la misma burbuja un guacamayo con un pingüino, porque son parecidos, estos son... No, sabemos perfectamente que un guacamayo y un pingüino no tiene nada que ver ni el clima, ni el aire, ni lo que come, ni dónde se para. Entonces, eso es lo que se suele hacer con el acuarismo. No se tiene conciencia de dónde está y meten dentro de una... como siempre digo, las peceras esféricas estas que solamente sirven para los cortometrajes de Tom y Jerry, para otra cosa no sirve, y quieren meter adentro un montón de peces. Eso no es viable. Entonces hay que tomar un poquito de conciencia y saber y conocer un poquitito. Para eso hay instituciones acá en Montevideo, hay 2 instituciones que ustedes me lo permiten, yo se los puedo decir, una funciona en el zoológico y otra en Jaime Sibili, que son instituciones de gente que AUDA y CAU se llaman, que quieren impulsar el acuarismo y desinteresadamente dan cursos. Eso yo diría que todo aquel que quiere un pez tendría que arrimarse a una institución así. Muy bien, muy bien. Carlos, gracias por recibirnos, por ilustrarnos, por informarnos y ojalá que desde este punto logremos generar lo que queremos hacer en cada una de nuestras notas, el grado de conciencia pertinente en la gente para que sea responsable de su irresponsabilidad con aquello que no entiende y se sepa informar para poder ser lo que debe ser con sus mascotas. No, nuevamente gracias a ustedes por poder difundir esto.